Muy buenos días, tardes ya. Muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy venimos a platicar sobre una iniciativa que en mi caso presenté hace 2 semanas, la cual pues es nuevamente otra iniciativa que ya habíamos presentado anteriormente y que algunos otros diputadas y diputados han presentado en otras ocasiones, y es un tema que estamos seguros que es de suma importancia, no solamente para la salud del país, sino también, tristemente ahora, para temas que tienen que ver con la seguridad del país, por lo que se ha detonado y lo que vamos a platicar más adelante, porque esencialmente el dicho presidencial del prohibido prohibir, pues es muy triste que se ha quedado solamente en un discurso, porque esa no es la realidad. El tema del que vamos a hablar hoy es de la regulación de los vapeadores y por qué la importancia que tienen. Hoy en día todas y todos ustedes saben que los vapeadores pues están en prácticamente todas las partes. Los vemos en los ambulantes que se acercan en los restaurantes, en las calles, los vemos en las máquinas, los pueden comprar a través de plataformas digitales, y hace ya prácticamente un año que por decreto el presidente prohibió este tipo de dispositivos, lo cual pues en la realidad nos damos cuenta que no ha sucedido, y al contrario pues están en prácticamente todas partes. Lo que es muy triste es que el subsecretario de Salud, López-Gatell, es quien le ha hecho esta idea al presidente de que con la prohibición se va a extinguir y sobre todo va a hacer que los menores de edad y los jóvenes no se acerquen a este tipo de aparatos, los cuales se ha dicho también que son extremadamente malos, lo cual también pues queremos aclarar el qué tiene que ver con la realidad de por qué sí algunos son buenos, por qué son malos, o cuál es el fin que pueden ellos, o con este tipo de aparatos se puede trabajar y sobre todo prevenir en temas que tienen que ver con el tabaquismo. Algo que me gustaría comentar es que una de las referencias que utilizó la COFEPRIS para la prohibición de este tipo de aparatos, y está documentado, es que en 2 capítulos de La Rosa de Guadalupe hacen mención a que los vapeadores son prácticamente igual o peores que las mismas drogas, y eso es algo muy grave porque pues la COFEPRIS lo que tendría que estar haciendo es informar de buena forma y no desinformar y basándose en capítulos de La Rosa de Guadalupe literalmente, porque cerrando los ojos la verdad es que lo que nos damos cuenta es que no se va a erradicar y no podemos voltear a otro lado y decir que con una prohibición vamos a quitar algo que ahí está y que en todas las partes vemos. Una encuesta de consumo de drogas, alcohol y tabaco en CODAT de 2016 a 2017 estima que alrededor de 43,000 personas mueren por enfermedades atribuibles al tabaquismo, es decir, alrededor de un 8.4% de las muertes del país. Y en el 2021 se estimaba que los consumidores de vapeadores o cigarrillos electrónicos era alrededor de 1,5 millones. Actualmente, y en los cálculos que tenemos para este 2023, se va a incrementar en casi 4 millones de usuarios que van a buscar este tipo de aparatos, ya sea para dejar de fumar por placer o por simple moda, porque ahí están y se están vendiendo en muchos lugares. La razón principal que tenemos nosotros para legislar al respecto, este tipo de dispositivos y cigarrillos electrónicos, pues es justamente eso, que cada vez hay una demanda mayor y al no tener una regulación clara, justa, pues no sabemos pues realmente de dónde vienen y sobre todo las cosas más importantes que son quién los está produciendo, quién los está distribuyendo en el país, quiénes son los que los están consumiendo y al alcance de quién, y sobre todo sí, que lo hemos visto, están al alcance de menores de edad hoy en día, y sobre todo qué pasa también después cuando este tipo de aparatos ya no se utilizan. Al estar hechos con plástico y con pilas, pues contaminan de una manera muy grande. Entonces, al tener una ausencia en esta regulación, pues lo que hace es que pues, cualquier persona puede estar comprando este tipo de aparatos, pero no sabe lo que está consumiendo, el daño que le están haciendo, y que pues la gente que los está vendiendo, pues lo que nos hemos dado cuenta y por lo que les decía que también es un tema de seguridad, pues es que hoy en día el crimen organizado está ganando la batalla y está empezando a tener la distribución de este tipo de aparatos, porque las importaciones que se están haciendo de los productos, pues están agarrándolas a través del crimen organizado, las distribuyen en todo el país y la ganancia prácticamente está hecha para ellos. Hay algo bien importante porque más adelante mi compañero Salomón Chertovisky les va a platicar sobre una iniciativa que él también presentó que tiene que ver con la recaudación, porque hoy en día, ¿qué sucede? Pues que no se está recaudando, entonces no podemos hacer políticas públicas claras de prevención en salud y en seguridad para que podamos saber qué vamos a hacer con este tipo de aparatos. Lo voy a dejar ya más al rato que platique también Salomón. Y bueno, lo que quiero platicar también es que
La publicación, o más bien la prohibición que tiene los cigarrillos electrónicos, tiene una serie también de impactos negativos en materia de economía, porque discrimina artificialmente a favor de los productos de tabaco. Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Los productos de tabaco, los cigarrillos de combustión, son diferentes a los cigarrillos electrónicos y vapeadores. También esto crea que haya una barrera en la competencia. Hay una competencia prácticamente, como lo decía, que no existe al estar prohibidos, pues que se está convirtiendo en el crimen organizado. Estamos violando el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Contraviene también la Constitución, generando incertidumbre jurídica, porque ya hay una jurisprudencia también de la Suprema Corte, y además el Estado pierde ingresos fiscales que se estarían obteniendo con los impuestos para generar también, como decía, políticas públicas. En la práctica internacional, pues lo que nos indica es que lo que se recomienda es una regulación estricta, sí, a los cigarrillos electrónicos y vapeadores, pero que sea análoga de los productos de tabaco y las bebidas alcohólicas, porque en la experiencia internacional, pues lo que nos dice es que la solución realmente es regular, no prohibir. Y el mismo presidente lo dice, dentro de sus discursos decía él, prohibido prohibir. Y lo que vemos es que está haciendo totalmente lo contrario, porque a base de un decreto, sin un sustento o basado, como ya vimos en capítulos de La Rosa de Guadalupe, están prohibiendo algo, entonces pues está fallando. Les voy a decir algunos de los países que ya tienen regulado este tipo de dispositivos, que son como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, España, Noruega, Finlandia, Suecia, Italia, entre muchos otros. Son más de 50 países que ya tienen regulado este tipo de dispositivos. Y los países que no lo tenemos regulado, que lo tenemos prohibido, pues son países como Camboya, como Nicaragua, México, Gambia, Sri Lanka, Siria y Argentina recientemente. Entonces, ¿de qué lado es el que queremos estar? Los países desarrollados entienden que esta es una tendencia que ha ido creciendo y que en muchos países se utiliza para la prevención y sobre todo para la erradicación del consumo del tabaco actualmente, y que ayuda para un tema de salud. Justo, y quiero cerrar también platicando lo que el día de ayer en el Reino Unido, a través del Ministerio de Salud, lanzaron o implementaron una campaña y una estrategia para entregar kits de vapeadores a través de una campaña que se denomina Swap to Stop, intercambiar para parar, que lo que hacen es que le dan estos kits de vapeadores a las personas que fuman regularmente cigarrillos de combustión, para que cada vez puedan disminuir y dejar el consumo del tabaco tradicional, que ese está comprobado es el que mayor daño hace, y que lo que quieren hacer es reducir la tasa de fumadores a menos de un 5%. Un país como Reino Unido ya tiene una política pública clara, que inclusive están invirtiendo en ellos darle a los ciudadanos este tipo de dispositivos para que puedan hacer una estrategia de dejar e inhibir el consumo de los cigarrillos que actualmente se utilizan. Las campañas en contra de la venta ilegal de vapeadores, pues lo que hacen es que evitan también, y lo que nosotros queremos hacer es que se haga, pues que los niños, adolescentes y los no fumadores comiencen a fumar. Entonces realmente lo que nosotros quisiéramos hacer es que sí hubiera una campaña por parte del gobierno, que sí se incentivara con una estrategia para comunicar, y que los menores de edad que hoy en día están empezando a fumar ya no cigarrillos tradicionales, sino vapeadores, no lo hagan y no se incentiven con los cigarrillos electrónicos o vapeadores, que ahí es donde tenemos que poner las reglas muy claras de quién puede, como decía, producir, quién puede consumir, quién puede distribuir, y hacer que los menores de edad y adolescentes no comiencen a fumar con esto. Entonces, eso ya están haciendo en otros países, como el Reino Unido, y terminar solamente diciendo que sabemos y entendemos que hay una política por parte del gobierno federal que insiste en la prohibición de estos aparatos, que ellos han comunicado de muchas formas que no comparten que la gente utilice este tipo de dispositivos, pero no podemos cerrar los ojos ante algo que ahí está en las calles, y que hay muchas personas que los utilizan y que han salvado muchas vidas para dejar de fumar los cigarrillos tradicionales, y que gracias a eso hoy en día pues, nos pueden estar hasta acompañando aquí en esta rueda de prensa. ¿Por qué? Porque sí está comprobado que en otros países con una buena regulación ayudan para un tema de salud pública. Entonces, lo que buscamos aquí es que se regule y que pongamos las reglas claras para quien quiera producirlos, distribuirlos y consumirlos. Le pasaría la palabra a mi compañero Salomón Chertovisky para que platique también sobre su iniciativa, y al final con mucho gusto responderemos sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Debo de empezar diciendo y agradecer además al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba y pues a todos los colegas y las colegas de Movimiento Ciudadano
Debo empezar diciendo que esta es una iniciativa donde participan con su aprobación diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios. Regular el vapeo es algo que ha encontrado coincidencias en muchos espacios, por tanto es una iniciativa muy plural. Son esas iniciativas que pueden encontrar con buen camino un consenso para hacerse posible. Hace ya tiempo atrás presentábamos una que se topó, como ya decía el diputado Barrera, con un decreto de prohibición. Nosotros estamos convencidos, y ya Sergio lo explicó muy bien, que en materia de salud pública lo que más conviene es la buena regulación. Y déjenme ser absolutamente explícito en esto, y creo que Héctor Jaime Ramírez Barba y yo, que llevamos muchos años en el sector salud, lo podemos decir desde esa perspectiva. Cuando un hombre o una mujer mayor de edad llega a comprar cualquier producto que pueda interferir con su salud, el Estado mexicano tiene que haber dado el visto bueno y haber indicado qué contiene ese producto, o si contiene lo que ese empaque dice que vas a consumir. Es decir, no quiere decir que todo lo que consumas sea bueno. Lo que quiere decir es que cuando yo llegue como adulto a informarme para tomar una decisión, pueda con toda responsabilidad tener una lectura de qué es aquello que voy a consumir. Es decir, cuando yo llego a un aparador en un mercado público, en un supermercado, y ese producto de consumo pasó por el registro de la COFEPRIS, yo estoy seguro que lo que voy a comer, que lo que voy a tomar, está avalado y que no va a hacer un daño mayor a lo que yo con información y como adulto conozco que eso tiene. Yo sé un producto qué cantidad de azúcar, qué cantidad de grasa tiene, cuando puedo leer en la etiqueta que una autoridad de este gobierno supervisó que entonces la información que yo recibiera fuera lo que estoy adquiriendo y lo que voy a consumir como adulto en mi absoluta libre determinación de lo que quiero consumir. Y esto solo se puede hacer cuando un producto está regulado y no prohibido. Cuando está prohibido, simplemente lo que funcionan son los mercados negros y no sabemos lo que estamos consumiendo. Los productos que nos venden en el espacio público sin que nadie haya registrado ese producto son productos en donde lo que no sabemos es lo que consumimos. Quiero ser muy explícito en esto. Segundo, donde sí el Estado tiene una responsabilidad es en prohibir, por ejemplo, el consumo de algunos productos como los vapeadores, porque no son inocuos. Es decir, no es cierto que se quiere fomentar el que se utilice, nadie está diciendo eso, pero por ejemplo, prohibirlos en las niñas y en los niños. Este producto no debe de ser consumido por niñas y niños. Para poder regular y que quien venda tenga consecuencias legales, para ello se necesita regular y no prohibir, porque si se prohíbe, nuevamente entra dentro del mercado legal y se le vende también a niñas y niños. Quiero insistir en estos dos puntos. Es un tema de salud pública, de derechos humanos, de que los adultos tomemos decisiones informadas, y esa es la pieza fundamental de lo que presentó el diputado Barrera. Hemos agregado un último punto que nos parece relevante y ahí sí no hay consenso.
no hay consenso entre todos los grupos y por eso lo hicimos separado. Y es el poner un ingrediente fiscal al consumo de los vapeadores. Es decir, si ya se van a vender en el mercado regulado, pues que quien quiera consumirlo tenga que pagar impuestos y que eso genere ingresos fiscales para dedicarlos a temas de salud pública y otros. En el mundo en donde están regulados hay normalmente un costo por mililitro o bien un valor agregado al producto. Nosotros estamos proponiendo que se cobre un impuesto de 1 peso por mililitro. En el caso del tabaco, en el mundo la evidencia que existe es que la política pública más contundente para reducir el consumo de tabaco, sobre todo en jóvenes, han sido los altos impuestos. Por eso creemos, no con un fin recaudatorio, sino también con un fin de política pública y de justicia mínima, que haya un impuesto. Termino diciendo, regular en este caso es lo correcto. Regular da un paso adelante en algo que ya es una realidad y simplemente el Estado tiene que meterse a hacer bien su trabajo. Por tanto, esperamos que esta iniciativa llegue a buen puerto y muy pronto tengamos la regulación adecuada que el vapeo necesita en nuestro país. Muchas gracias, Sergio. Por favor. Muchas gracias. Pues primero agradecer a Sergio la invitación y por supuesto que firmamos junto con él esa iniciativa, junto con los compañeros de Movimiento Ciudadano, y también nos acompaña el presidente de la Comisión de Economía, don Jorge Insunza. Muchas gracias que al menos por esta rueda de prensa se puso también la corbata del mismo color. Muchas gracias. Es un mensaje puntual. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué tendríamos que estar presentando una rueda de prensa de una de las miles de iniciativas que hoy tenemos aquí? Al menos se me ocurren 3 ideas y todas relevantes, adicionales a las que ya mencionó tanto Sergio como Salomón. La primera es que el tabaquismo es un grave problema en México. Es un grave problema porque causa muchas muertes prematuras. Por ejemplo, causa muchos cánceres y sin embargo el gobierno hoy no está atendiendo los cánceres. Causa muchos problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sin embargo el gobierno no tiene la cantidad de respiradores, de especialistas y de medicamentos específicos para atenderlos. Causa como proceso de inicio para otras adicciones y el gobierno y el CONADIC no tienen los programas suficientes para hacerlo. Entonces, cuando tú tienes una carga de la enfermedad que casi gasta cerca de 80,000 millones de pesos en sistemas de salud, pues el gobierno tiene que hacer 2 mecanismos. El primero de ellos es informar, como decía Salomón, el derecho a la información para que la gente que fume pues sepa que está llevando un riesgo, que va a tener problemas y en este momento del sistema de salud pues van a ser problemas mucho más serios, muriendo de manera prematura o quedando discapacitado por otras enfermedades como un accidente vascular cerebral o hipertensión arterial. Entonces eso por sí mismo vale la pena venir a decir aquí. La segunda es que si no está haciendo campañas adecuadas para disminuir la tasa de tabaquismo, porque no la está disminuyendo, los informes que se presentan a la Organización Mundial de Salud marca que México no ha disminuido las tasas de tabaquismo. La segunda es buscar las alternativas entonces para que la gente deje de fumar. Y también nos encontramos cuando seguimos el presupuesto que los lugares donde el gobierno mexicano obligado, que está también por los tratados internacionales, a que haya terapias de cesación, pues tampoco tiene ni el número ni la cantidad suficiente. Y por último, pues si no hay terapias de cesación suficientes, buscar qué alternativas de menos riesgo para aquel, como ya mencionaba también Salomón y Sergio, como adulto tiene que tener la posibilidad de elegir cualquier producto, por dañino que sea, siempre y cuando se le anuncie. Bueno, pues que el adulto tome la decisión de buscar una alternativa que evidentemente es de muchísimo menos riesgo que el tabaco, y en este caso son los vapeadores. Entonces tenemos aquí una iniciativa que estaría solucionando 3 temas por uno. Primero, para aquel que está fumando puede adquirir el riesgo de tener una opción mucho menos dañina. Entonces, como verán, ya no es riesgo, porque lo que está asumiendo hoy la CONADIC y Hugo López-Gatell es un gran riesgo para la salud. El riesgo es infinitamente menor que el tabaquismo. El segundo
es que está planteándose también de manera adicional que el Estado sí tenga esa claridad. Hoy 4 millones de consumidores de vapeadores significa que hay 4 millones de vapeadores y productos en el mercado negro sin regulación y con riesgos sanitarios de diferente naturaleza que el gobierno desconoce. Y tan lo desconoce que el propio Sergio señaló cuál fue la última encuesta pagada por el gobierno federal para conocer esta política contra la lucha de las adicciones, además de poner ejemplos de nazis para que tú en teoría dejes de dejar de consumir, que son ineficaces. Bueno, ¿está funcionando esa mecánica o no está funcionando? Pues ya hubiéramos sabido si el gobierno en el año 2022 hubiera ejercido el presupuesto que se asignó originalmente al CONADIC para hacer la nueva encuesta de adicciones, el nuevo ENCODAT 2012. Pues resulta que no lo hizo. Entonces estamos navegando en un mar donde sí tenemos certezas. Tenemos el número de casos con cáncer, el número de casos de muerte prematura por todas las complicaciones de tabaquismo. Conocemos de manera directa el número de vapeadores que se están consumiendo en este país con riesgo sanitario, y estamos viendo también con más claridad, y por eso es el motivo de la rueda, el de las tercer vertientes, una negativa absoluta del gobierno a venir y dialogar aquí. Y Morena y sus asociados se niegan a discutir este tema en la comisión. Cada vez que hemos hecho un foro para discutir, a ver, hablemos de vapeadores, hablemos de otras áreas. Imagínense que llegara aquí el doctor López-Gatell y dijera: hasta 2 de cada 3 fumadores de toda la vida morirán por fumar. Los cigarrillos son el único producto a la venta que te matará si se usa correctamente. Ofreceremos a 1 millón de fumadores una nueva ayuda para dejar de fumar. Estaremos financiando un nuevo esquema para cambiarte tu cigarro, como se cambian las armas por juguetes en algunas prácticas en México, y trabajaremos con todos los ayuntamientos para que la gente de todo México que quiera dejar de fumar por una opción de menos riesgo. Que las nuevas políticas cumplan con 3 objetivos del gobierno federal para ayudar a más adultos a dejar de fumar, para evitar que los niños y los no fumadores comiencen a vapear y a usar el vapeo como una herramienta para que los fumadores adultos establecidos dejen de fumar. Para aquellos que dejan de fumar, el riesgo de ataque cardíaco se reduce a la mitad después de 1 año de dejar de fumar, lo que finalmente reduce a la mitad de probabilidad de terminar en una cama de hospital o algo peor. Apoyar a más mujeres para que tengan un embarazo libre de humo reducirá la cantidad de bebés que nacen con bajo peso o subdesarrollados con problemas de salud que requieren atención neonatal y continua. También reducirá el riesgo de aborto espontáneo y muerte fetal. Reducir las tasas de tabaquismo en México reducirá la cantidad de enfermedades relacionadas con el tabaquismo que deben tratarse y a su vez reduce la presión sobre el sistema de salud mexicano, lo que ayuda a cumplir nuestra prioridad de que los mexicanos lleguen a un estado de bienestar. Las cifras de México mostraron que 9% de los niños de 11 a 15 años usaban ya cigarros electrónicos frente al 6% en 2018. En reconocimiento del fuerte aumento, el secretario de Salud ausente, el doctor Alcocer, lanzará un llamado a la evidencia sobre el vapeo juvenil para identificar oportunidades y reducir la cantidad de niños que acceden y usan productos del vapeo y explorar dónde el gobierno puede ir más allá. Trabajando con las agencias de cumplimiento y aprendiendo del trabajo del gobierno con otras áreas sobre tabaco ilícito, también se proporcionarán 30 millones de fondos para crear un escuadrón de cumplimiento de un vapeo ilícito, especializado para hacer cumplir las reglas de vapeo y abordar el vapeo ilícito y ventas a menores. Eso, que lo vengamos a discutir aquí en el Congreso, sería otra cosa. Eso estamos esperando. Es cuanto. Muchas gracias. Hay una pregunta de Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa. Diputados, buenas tardes. Por un lado, para el diputado Checo, ¿de qué manera o en qué sentido van las regulaciones, sobre todo para proteger a las y los menores de edad, no solo, como hemos visto, que tienen un fácil acceso, por ejemplo, al alcohol, por ejemplo, a los cigarrillos tradicionales? ¿De qué manera asegurar este sentido? Y por el otro, para el doctor Héctor Jaime, ¿qué sucede? Digo, nos queda claro a todas y a todos que fumar hace daño, fumar lo que sea. Pero, ¿qué se tiene de estudios o de sustento en el sentido de esto es menos dañino en comparación con el tabaco o los cigarrillos tradicionales? Gracias.
Bueno, la iniciativa que presentamos y lo que nosotros hemos buscado es que pongamos reglas muy claras en el tipo de productos que se pueden utilizar en estos dispositivos, porque hoy en día lo que hemos visto es que los cigarrillos electrónicos o vapeadores que más se venden en las calles son los famosos de colores, masking y demás, que prácticamente llegan todos ellos de China, los cuales tienen altos índices de nicotina, y justo nuestra iniciativa va enfocada en que tenemos que poner las reglas claras en la producción de este tipo de dispositivos, con la que puedan llegar a contener qué tipo de químicos y demás. En segundo lugar, quiénes son los que podrían distribuirlos y en qué lugares y bajo qué leyenda y qué reglas tendríamos que poner para que se pudieran vender, y sobre todo también para quién pudiera consumirlos. Eso es lo más importante, porque como insistíamos hace rato, en otros países es una política pública de salud para muchas personas el poder utilizar este tipo de aparatos para dejar de fumar. Pero también hay gente que le gusta y lo quiere hacer, pero como mayor de edad tienes que saber mínimo qué es lo que estás consumiendo y el daño que te puede llegar a hacer si tú lo consumes, y es una decisión propia. Pero lo que no podemos permitir es que los menores de edad tengan acceso a ellos, y por eso también lo que buscamos es que sí se haga una campaña también de prevención para que los menores de edad no puedan tener acceso, y eso se hace también de cómo pueden hoy en día adquirirlos, porque hoy en día seguramente todos ustedes en algún momento han visto que llegan los ambulantes y te los venden prácticamente como si fueran chicles. Lo que vemos también es que en cualquier plataforma donde pides comida o puedes pedir algún producto, los puedes hacer llegar a tu casa. Entonces los menores de edad hoy en día tienen una manera muy sencilla de cómo adquirirlos, aunque estén prohibidos. Y quiero agregar algo más. Ya lo comentaban Salomón y Héctor, este tema de la regulación es prácticamente un consenso general en que en todos los partidos, en todas las fracciones parlamentarias, hemos coincidido en que necesitamos sentarnos a dialogar y a regular. Se ha insistido mucho a través de la Comisión de Salud. Héctor ha sido alguien que ha estado peleando muy fuerte, al igual que Salomón, dentro de esa comisión, e inclusive el presidente de la comisión lo ha dicho públicamente, ha estado en foros, él ya accedió a estar en un foro acompañándonos para hablar sobre la regulación que se requiere y está a favor de hacerlo. Lo que es importante es que pudiéramos tener ese diálogo y desde aquí hacerle un llamado al subsecretario López-Gatell a que atienda y que no deseche una invitación que, como las hemos hecho anteriormente en la Cámara de Diputados y en el Senado, a un diálogo abierto donde podamos platicar, debatir ideas y que podamos llegar finalmente a una regulación justa, que es lo que nos exigen todas las y los mexicanos. Porque el doctor López-Gatell, hoy en día lo único que hemos recibido son respuestas en cero. No está dispuesto ni siquiera a darnos una contestación acerca de este tema. Y nosotros somos el Poder Legislativo y tenemos el derecho de cómo hacer las leyes y estamos buscando hacerlas en conjunto con ellos, pero no tenemos ni siquiera una respuesta de su parte. ¿Hay ley de hielo? Hay una ley total de hielo, no tenemos una respuesta, hemos mandado muchos correos, hemos invitado a muchos foros, ya hemos tenido parlamentos tanto aquí como en el Senado y fuera de los palacios legislativos, y lo que buscamos es justo eso, poder tener un diálogo, cosa que hoy en día no existe. Entonces desde aquí le hacemos un llamado al subsecretario para que podamos entablar un diálogo en afán de construir una reglamentación justa y una regulación sobre este tipo de aparatos. Adelante, Héctor. La pregunta que tú haces, pues basta con que la COFEPRIS se meta a Google y le ponga ahí diferencias en el daño. Lo que usted puede decir es que lo que está poniendo la COFEPRIS como argumento son mentiras y son falacias como las que han acostumbrado. Son los talibanes sanitarios que ni siquiera se ponen a discutir de manera científica con evidencia de las cosas. Te voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Cuál puede ser la diferencia entre el humo del cigarro, el humo de la marihuana y el humo de la leña? Ninguna. Los tres dan cáncer de pulmón. Sí, es el humo. Luego, ¿qué otras sustancias? La nicotina. Pues hay nicotina en parches, en chicles, la nicotina que va en el tabaco, la nicotina que puede ir o no en un vapeador. Bueno, la nicotina tiene efectos indeseables. El vapeador, como casi todo lo que consumimos, evidentemente no es inocuo. Si me dice a mí entre fumar y no fumar, no fumar. Vapear y no vapear, no vapear. Pero también el adulto mexicano y tiene derechos ganados que si quiere fumar, pues va a fumar. Pero tiene que saber que dentro de 20 años va a estar pegado a un respirador si bien le va, que puede tener un accidente vascular cerebral si bien le va, pero él va a tomar sus decisiones, y que la recaudación fiscal, que hoy con pena también, en el caso de las adicciones,
son más de 140,000 millones de pesos que no se dedican a la salud. Porque a través de la ley de recaudación fiscal, de la ley del IEPS, se va a los estados y a la federación el 80% para gasto corriente. Entonces, hay bastantes elementos para saber que el vapeo es casi, si el tabaco es 100, el vapeo es no menos de 4 y no más de 10. O sea, de riesgo es mucho menor. ¿Es cuánto? Gracias. Felicidades. Muchas gracias.